Paso por Corrientes, anda por aquí para hablar de la realidad política y económica del país, tarea difícil por estos días. El conocido, prestigioso economista Alfonso Pratgay, ex diputado nacional de la coalición cívica ARI. Bienvenido, Alfonso, un gusto otra vez por Corrientes. Un gustazo, Eduardo, gracias por recibirme. Sí. Sí, siempre es bueno estar en Corrientes. Les decía, está Cookie allí mirándonos, siempre es bueno acompañar la gestión de un dirigente con esa fuerza tan joven y demás. Y lo único que me quejo es que no vine lo suficiente este año, vine menos que otros años. Sí. Y esto además, primero creo que relaja lo que es la gran ciudad y después hasta se puede ver con otra mirada, ¿no? Con otra posición lo que va pasando allá. Sí, se ve desde otro lugar la perspectiva de cuáles son realmente las preocupaciones, ¿no? A ver, desde la capital uno entra muy fácil en el microclima de lo que dijo fulano, lo que no dijo fulano, la foto que sacó, que no se sacó. La realidad está en cada pueblo del interior, ¿no? Entonces, ya fuera de broma, no solamente yo vengo a Corrientes, sino que trato de estar todas las semanas, en la medida de lo posible, en algún lugar del interior, ¿no? Estuve en Corral de Bustos la semana pasada, ahora dentro de 2 semanas voy a Tucumán, la semana que viene voy a estar en Rosario. Y me parece que la única manera de ir definiendo cuáles son las prioridades y de ir definiendo cuáles son las propuestas es estar en contacto con toda la gente, no solamente la gente que está cerca de la política, ¿no? Y para eso hay que recorrer el país. Hay muchos políticos que se la pasan imaginando lo que ocurre sentados de sus escritorios, ¿no? Y así les va. Además me parece importante, busco cómo se encara una charla cuando se habla de la realidad política, económica y social de nuestro país, digo, porque está complicada la cosa, ¿no? Sí, está complicada y realmente pasa todo por allí, digamos, ¿no? Más allá del título de la charla, creo que hoy las cuestiones que más le preocupa a la ciudadanía tienen que ver ya sea con dificultades económicas o con errores de política que conducen a estos problemas, que exceden la economía, por supuesto, ¿no? Haces bien en agregar la dimensión social y creo que son problemas que desde ya que no nos merecemos como argentinos, pero que en gran medida son absolutamente innecesarios, ¿no? Los problemas que hoy tiene Argentina no son los problemas que tiene Uruguay, no son los problemas que tiene Paraguay. Por supuesto, cada país tiene sus problemas, pero yo hubiera pensado, vos decías, yo fui presidente del Banco Central, ¿no? Y cuando yo asumí, la inflación era del 40%. La bajamos del 40% al 4% en un año. No sé si podríamos hacerlo tan bien ahora, creo que habría que tomarse un poco más de tiempo. Pero honestamente, mientras lo hacíamos y mientras salía bien, yo jamás me imaginaba que dentro de 10 años íbamos a estar teniendo la misma discusión. Y esto es un poco ese eterno retorno que tenemos en Argentina, la dirigencia política, sindical, empresarial, los pensadores, los académicos. Hay una cuestión cultural que no sé qué es lo que sucede, pero nunca terminamos de despegar, ¿no? Siempre encontramos una razón para no despegar. Y esta vez es peor que antes, Eduardo, porque esta vez estaba todo dado para despegar. Tenías los recursos, tenías los precios internacionales, tenías el punto de partida, tenías un tipo de cambio competitivo. Había plafón. Había un plafón inmenso y todo eso se rifó. Se rifó con una palabrita que también está en nuestra cultura y es tan proclive a que los dirigentes caigan, que es el populismo, ¿no? Esta cosa de creer que vos podés engañar a la gente durante mucho tiempo dándole lo que no tenés. Esta es un poco la idea del todo para todos, ¿no? Hablando de eso, hay una nueva orden de más gasto público, o sea, vamos a tener más impresión de billetes, esto también va a traer más inflación. ¿Cómo se sale de ese círculo vicioso? Bueno, se sale, como te digo, con una política fiscal que corte con este espejismo de que le podemos dar todo a todos sin ningún esfuerzo a cambio, digamos. La dimensión del esfuerzo es importante porque en Argentina se ha ido perdiendo la cultura del esfuerzo, ¿no? Y yo lo veo no solamente en las clases medias, sino ya en la clase media baja, que hace un esfuerzo muy grande por subsistir y que en estas recorridas me dicen, ¿y yo por qué voy a tener que laburar y pagar impuestos si el vecino
no hace nada y gana lo mismo, ¿no? O sea, está todo dado vuelta. Vos pensá la reforma, la pseudo reforma previsional, que en el caso del kirchnerismo consistió básicamente en regalar una pensión al que no había hecho aportes durante toda su vida. Por supuesto que había que resolver la cuestión de los que estaban jubilándose sin aportes. Ahora, no hacía falta contaminar a todo el sistema. Yo te pregunto, Eduardo, hoy, imagínate un trabajador promedio, que tiene 25 años y que se le ofrece la posibilidad, porque es una realidad, ¿no?, de trabajar formalmente o informalmente. Desde el punto de vista previsional, no le cambia absolutamente nada, porque él dice, ok, yo voy formalmente y hago mi aporte todos los meses, y cuando me jubile, voy a recibir exactamente lo mismo que aquel que nunca hizo un aporte. Entonces, parece muy simpático algunas cosas, pero cuando vos le ves la dimensión de largo plazo, entendés cómo te estás patinando todos los recursos. Los subsidios, que es otra dimensión importante que hay que discutir. Algunas cosas los consultores te dicen, no, es antipático. Hay que discutirlo. Yo lo discuto sabiendo que vengo del distrito más beneficiado por los subsidios, que es la capital federal. Pero me parece que estas discusiones hay que tenerlas. Hoy Argentina gasta casi 5 puntos del PBI en subsidios económicos. No está metido ahí la asignación por hijo, por ejemplo, o algunos de los planes trabajar o los distintos planes de contención social. Estos son todos subsidios económicos, que significa que se le da dinero al proveedor del servicio público para que ese proveedor pueda tener una tarifa baja. Ahora, ese subsidio lo cobran la franja más vulnerable de la población, pero también lo cobro yo y lo cobras vos, en menor medida porque no vivís en Capital Federal. ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Cuál es la lógica de que tengamos que estar subsidiando a todos, inclusive a los que les sobra la plata para poder pagarlo, ¿no? Entonces, si vos cambiás la lógica del subsidio, en vez de subsidiar la oferta, subsidiás la demanda. Subsidiás a aquellos que realmente necesitan el subsidio porque si no, no podrían pagar el boleto, no podrían pagar la tarifa o lo que fuere. Y hoy lo podés identificar eso. Hoy tenés una tarjeta social, hoy tenés la tecnología para hacerlo. Ellos tienen la tecnología para hacerlo. No lo han querido hacer. No lo han querido hacer. Entonces, los subsidios que cuando empezó la idea de Kirchner eran medio punto del Producto Bruto, ahora son 5 puntos. Es muchísimo. Y le estamos regalando a los que no hay que regalarle. Eso vos lo ordenás, casi te diría, de un día para el otro. ¿Y por qué se va a venir a quejar? Te doy un número. Capital Federal. Nosotros esto lo tenemos estudiado. El 40% de la energía eléctrica residencial la consume el 10% más rico de los porteños. Entonces, en Capital Federal, el 40% del subsidio está yendo al 10% más rico. Explícame en qué manual dice que eso es progresismo. Más eso ilustrativo es imposible. derroche. Sí, totalmente. Y populismo incluso mal orientado, ¿no? Entonces lo que yo digo es, vos me haces la pregunta, la cuestión fiscal se resuelve cortando la espuma, digamos. El gobierno te asusta con el ajuste, porque tradicionalmente el problema fiscal requería un ajuste. Claro. Esta vez no. Lo único que tenés que hacer es sacar lo que sobra, cortar el derroche. Por ejemplo, la cámpora. ¿Cuánta plata se va en cargos políticos de la cámpora que no agregan ningún valor? ¿10.000 millones de pesos al año? ¿15.000 millones? Lo que sea. Ponele un número a la corrupción a nivel nacional. Date una vuelta por el Ministerio de Planificación Federal y algunos otros, ¿no? Vos sumás todo eso y por primera vez en la historia vos podés eliminar el déficit sin que sufra nadie que no tiene que sufrir. Yo quiero que sufran los corruptos, quiero que sufran los políticos que se beneficiaron por este programa y quiero dejar de beneficiar a los más ricos. Ahora, ¿vos te imaginás una manifestación de los más ricos pidiendo que se les vuelva a incluir el subsidio? No, eso no va a pasar. Entonces, los problemas que tenemos hoy macroeconómicos son relativamente sencillos de resolver. Hay un candidato por allí, Massa, ¿no? Sergio Massa, que anda diciendo en 100 días resuelvo el cepo cambiario. El cepo cambiario se resuelve en 100 horas. O sea, si te va a tomar 100 días resolver el cepo cambiario, ¿cuánto tiempo te va a tomar resolver la inseguridad, el narcotráfico, las cuestiones de infraestructura, educación, que son realmente los temas centrales, ¿no? No puedo dejar de preguntar por la salud de UNEN. ¿Cambia en algo la partida de Lilita?
Mira, hoy es un día muy particular. Creo que Lilita salió a hacer declaraciones muy fuertes en los medios. Hay que esperar que baje un poco esa espuma. Yo prefiero concentrarme en los gestos institucionales, más que en los gestos de un dirigente en particular, aún tan importante como Lilita. Hoy nosotros, la coalición cívica ARI, la conducción nacional, sacó un comunicado explicando que coalición cívica sigue dentro de UNEN, ¿no? Y que vamos a seguir trabajando en el armado de UNEN y que adherimos a la decisión de la UCR de no hacer ningún acuerdo con Massa. Básicamente esas fueron las dos definiciones institucionales de la coalición cívica hoy. Pero ustedes también tienen una estructura en el interior, recién hacía referencia a Cookie acá en Corrientes, por ejemplo, que no debe ser desatendida, que al contrario debe tener una estructura apoyándolo, ¿no? Absolutamente, y eso ha sido siempre nuestra visión nacional, del Partido Nacional, de la coalición cívica ARI, y ha sido lo que también se refrendó en lo que para mí es el episodio más importante de la semana, que es el documento de la UCR. Digamos. Acá había muchos que estaban apostando a la fractura de la UCR, ahí venían a pescar Massa y Macri pensando que eso se debilitaba. Yo creo que era impensable UNEN con la UCR fracturada, ¿no? Y la UCR dijo, no, nosotros vamos a seguir esta misma línea, nosotros no tenemos ningún problema en que haya acuerdos provinciales, uno de ellos es el de Corrientes, Tucumán, Santa Fe, Catamarca, Santa Cruz, mientras que esto no afecte la discusión nacional. Y en la discusión nacional nosotros no queremos un acuerdo con Macri ni con Massa, tenemos la masa crítica, valga la redundancia, para ser competitivos en las elecciones. Invitamos a otras fuerzas a la discusión de políticas de largo plazo, pero básicamente nosotros nos tenemos que volver a concentrar, esto dice la UCR y es algo que yo suscribo, porque vengo diciendo yo personalmente hace mucho tiempo, en los programas, las ideas y los equipos de gestión. ¿Qué es lo mejor que tiene UNEN y qué es lo que menos se ve, ¿no? Entonces, dejemos de lado los caprichos, las reacciones, los personalismos y por una vez pongamos en valor lo mejor que tiene UNEN para ofrecerle a la ciudadanía, porque no va a ser un capricho lo que va a poder gobernar. Y porque el próximo gobierno, le guste o no le guste a quien no le guste, va a ser un gobierno de coalición y de consenso.